Era sábado por la tarde, el sol acababa de ponerse, creando un crepúsculo que hacía difícil decidir si encender los faros. Mark Evans no tenía que decidir. Estaba entrando en su garaje en una calle tranquila de Sharpsburg. Un momento después, un hombre delgado, de cabello oscuro, salió por una puerta lateral, cargando una bolsa de viaje, un maletín y una computadora portátil. Años de experiencia le permitían manejar los objetos con facilidad. Entró en su casa sin llamar a su esposa, Lisa, sabiendo que no estaba. Se dirigió a la sala de estar y dejó el maletín y la computadora sobre el sofá, mientras colocaba la bolsa de ropa junto a las escaleras. Colgó su abrigo en el armario junto a la puerta principal, y luego se quitó la chaqueta y la corbata, desabrochando los primeros botones de su camisa. Acababa de regresar de una reunión regional de gerentes en ABC Industries, aunque técnicamente no era un gerente, sino el principal analista de sistemas. Su supervisor, competente para organizar al personal, pero sin idea de sistemas informáticos, requería su presencia en la reunión en Pittsburgh. Le había dicho a su esposa que volvería el lunes, alegando que la reunión estaría seguida de seminarios durante el fin de semana. Tenía sus razones para hacerlo y no quería regresar antes de tiempo. Lamentaba no haber llevado ropa más cómoda para el viaje, pero sabía que Lisa habría preguntado por qué. Ahora, en casa, se dio una ducha y se cambió a unos vaqueros y una camiseta tipo polo. Tras una comida rápida de sobras y una botella de cerveza, leyó el periódico local en la sala de estar, aparentando ser un esposo que descansaba tras un viaje. En realidad, estaba matando el tiempo mientras lidiaba con una crisis personal. Ya había superado la etapa de negación, pero aún enfrentaba la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pasada la medianoche, limpió la cocina dándose cuenta de que lo hacía para procrastinar. Incapaz de encontrar otra solución, se puso una chaqueta ligera y se dirigió a la puerta lateral. Recordando algo, volvió a la sala de estar. Envió un correo electrónico desde su computadora portátil y luego salió de la casa. Tras pasar 5 minutos en el garaje, arrancó el coche y se marchó, dejando que la puerta del garaje se cerrara detrás de él. A las 7:37 a.m., la operadora de emergencias de Sharpsburg respondió a una llamada. «Emergencias. ¿Cuál es su emergencia?» Una voz femenina que sonaba joven respondió. «Necesito a la policía. Creo que se ha cometido un crimen». «¿Dónde se encuentra, señora?», preguntó la operadora. «Estoy en un teléfono público en Park Drive, cerca del Parque George, Washington», respondió ella. La operadora, comprendiendo la mala conexión, preguntó. «¿Qué crimen se ha cometido, señora? ¿La atacaron o la asaltaron?» La joven vaciló antes de contestar. «No, no fui yo. Estoy bien. Estaba corriendo por el parque en el camino de acceso a las áreas de picnic y vi un coche estacionado allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y había mucha sangre». La operadora, ahora muy interesada, preguntó. «¿Será necesario enviar una ambulancia? ¿Hay heridos?» No, no había nadie allí. Solo un coche vacío y sangre. Unos segundos después, añadió. «No, miré demasiado alrededor. Tenía miedo de que alguien viniera tras de mí, así que corrí hasta este teléfono público para llamarlos». Hizo lo correcto. «Un coche patrulla va en camino y debería llegar en menos de 10 minutos. Por favor, espere a los agentes», para que pueda mostrarles la ubicación exacta. Alarmada, la persona que llamó respondió. «No, no voy a esperar, y si vienen por mí, me voy a casa». Luego colgó. La operadora de emergencias se quedó mirando la pantalla mientras la llamada terminaba. «¡Maldita sea!». Espero no haber desviado a los agentes de algo más importante. Alrededor de las 12:00 de la tarde, el detective Peter Nesbitt llegó a la casa de los Evans. Una mujer rubia estacionó en la entrada mientras él bajaba de su coche. Se acercó rápidamente a ella. «Disculpe, estoy buscando a la señora Evans». Ella se giró mientras sacaba una maleta del coche y respondió. «Soy Lisa Evans. ¿Le conozco?» «No, señora.
Soy el detective Peter Nesbitt, de la policía de Sharpsburg. Estamos intentando localizar a su esposo, Mark Evans. Su coche fue encontrado abandonado esta mañana en el parque George Washington. Le mostró su placa y su identificación. Lisa pareció preocupada, pero luego dijo: Mark está en Pittsburgh. Siempre deja su coche en el aeropuerto. Deben estar equivocados. El detective Nesbitt insistió: estamos seguros de que es su coche. Tanto la matrícula como el número de bastidor coinciden con su registro. Confundida, Lisa caminó hacia la puerta lateral. Si es su coche, debe haber sido robado en el aeropuerto. No sé qué más decirle. Nesbitt siguió insistiendo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo? ¿Podría llamarlo ahora para asegurarse de que está en Pittsburgh? ¿Tiene un celular al que pueda llamarle? Lisa se detuvo, dejó su maleta en el suelo y buscó en su bolso hasta encontrar su teléfono. Me llamó ayer por la mañana desde Pittsburgh. Lo llamaré ahora. Marcó su número, pero un teléfono sonó en el bolsillo del detective. Él contestó: ¿Hola, señora Evans? Sorprendida, ella preguntó: ¿cómo consiguió el teléfono de Mark? Nesbitt respondió: no puedo devolvérselo. Es una evidencia en un posible crimen grave. Se encontró en el coche de su esposo. Lisa, ahora más preocupada, preguntó: ¿crimen grave? ¿Qué quiere decir? El coche de su esposo fue encontrado, con las puertas abiertas y un agujero de bala. Necesitamos encontrarlo para descartar que sea una víctima o un sospechoso. ¿Podría llamar a su hotel en Pittsburgh? Lisa recogió su maletín y dijo: claro, el número del hotel está en mi agenda. Siempre se hospeda en el mismo Holiday Inn. Entre y aclararemos esto. Dentro de la cocina, rápidamente encontró el número y llamó al hotel, pero, tras colgar, se volvió hacia el detective. El maletín y la computadora portátil de Mark están en la sala de estar. No entiendo nada. El detective, pensativo, llamó a su colega. Hola, Dave, soy Pete. Necesito una orden de registro para la casa de los Evans. Tenemos que determinar si el señor Evans es una víctima o un sospechoso. Tráela lo antes posible. Esperando, colgó el teléfono y se sentó frente a Lisa. ¿Una orden de registro? Puede buscar todo lo que quiera, solo tiene que pedirlo. Quiero que encuentren a mi esposo. El detective Nesbitt respondió: debo seguir el protocolo. Si su esposo está involucrado en algo ilegal, cualquier evidencia encontrada sin una orden no puede ser usada en un tribunal. Lisa, enfurecida, exclamó: ¿ilegal? Mark no está involucrado en nada ilegal. Él trabaja con computadoras. Nesbitt preguntó: ¿por qué volvió a la ciudad sin decírselo? Lisa se puso pálida y susurró: oh, no, no puede ser. Panicada dijo: no tengo idea de por qué volvió antes de tiempo. Lo único que sé es que no está involucrado en nada ilegal. Su pánico creció. Mark podría estar herido en algún lugar. Tienen que encontrarlo. El detective Nesbitt, con un tono más suave, le dijo: todavía no sabemos nada con certeza, señora Evans. Debo hacer las cosas correctamente. Todos nuestros oficiales están buscando a su esposo. ¿Por qué no prepara un poco de café mientras esperamos la orden? Su tono comprensivo calmó a Lisa, quien comenzó a preparar café. Sin embargo, volvió a tensarse cuando él agregó: mientras tomamos el café, ¿podría contarme cómo pasó las últimas 48 horas? Necesitamos declaraciones de todas las personas involucradas. Nesbitt esperó unos minutos antes de pedirle una declaración preliminar. Se sentaron en la mesa de la cocina, tomando café, mientras él describía las condiciones del coche de Mark, incluyendo el agujero de bala y la sangre. Explicó que la sangre sugería que una segunda bala había impactado al cuerpo, el cual yacía sobre un montón de leña junto al coche, y que la bala estaba siendo examinada. El coche fue remolcado para una inspección más detallada, mientras el médico forense y el científico forense seguían trabajando en la escena. El detective David Klein, compañero de Nesbitt, llegó con la orden de registro y 2 técnicos forenses. Comenzaron una búsqueda exhaustiva en la casa, el garaje y el coche de los Evans.
Nesbitt arregló con Lisa recoger la maquinilla de afeitar y el cepillo de dientes de Mark para comparar el ADN. Lisa estaba tan angustiada que Nesbitt le pidió que permaneciera en el sofá mientras ellos terminaban la búsqueda. Después de 1 hora, decidieron llevarse únicamente el maletín, la computadora portátil y las muestras de ADN de Mark. La computadora portátil estaba protegida con contraseña. Señora Evans, ¿conoce la contraseña de la laptop de su esposo? Lisa, esperanzada por ayudar, respondió. Solía ser su nombre y apellido junto con su año de nacimiento, Trimark 1971. Debería funcionar. Ninguna de las variaciones funcionó. Nesbitt la tranquilizó. Nuestros técnicos encontrarán la forma de acceder. Los objetos fueron almacenados en la furgoneta forense. Nesbitt se sentó con Lisa para tomar su declaración. Bueno, señora Evans, necesito información básica sobre dónde estuvo este fin de semana. Empecemos por la mañana del sábado. Lisa respiró hondo. El sábado por la mañana hice tareas en la casa. Mark me llamó desde Pittsburgh alrededor de la 1:00 o 1:30 para disculparse por no estar en mi casa. Luego salí de compras hasta las 4:30 y volví. Después de cenar, alrededor de las 7:30, fui a casa de una amiga y me quedé a dormir allí. Esta mañana me levanté tarde. Me tomé mi tiempo y llegué a casa sobre las 2:00. A medida que hablaba, se mostraba más tensa, mirando al suelo y apretando los puños. El detective Nesbitt terminó de escribir, cerró su libreta y dijo: «Podríamos necesitar más detalles más adelante, señora Evans. Esto es suficiente por ahora, pero esté preparada para aportar más si es necesario». Guardó su libreta y bolígrafo en el bolsillo y se levantó para unirse a los demás que seguían registrando el garaje y el coche. Antes de irse le preguntó: ¿Tiene fotos recientes de cuerpo entero de su esposo? También nos vendría bien una foto de primer plano. Solo tenemos la de su licencia de conducir. Se acercó a la chimenea y miró las fotos de la boda. Lisa fue rápidamente a buscar un álbum de fotos. «Aquí tiene algunas fotos recientes, detective. Escoja las que necesite». Se sentaron juntos, y Nesbitt eligió una foto grupal y una de primer plano de Mark. «Estas serán perfectas». Lisa le entregó las fotos y él preguntó: «¿El hombre que aparece en la foto es un familiar? Si necesitamos una muestra de ADN, un pariente podría ayudar si no podemos usar la maquinilla de afeitar o el cepillo de dientes». Lisa respondió: «No, es Blake Moore, el mejor amigo de Mark desde la primaria. Mark no tiene familiares cercanos». Nesbitt le agradeció y se unió a los demás en el garaje. Lisa, al borde de las lágrimas, se quedó en la mesa de la cocina. Nesbitt sentía simpatía por ella. Su esposo estaba desaparecido y posiblemente implicado en un incidente grave. El hecho de que ella no supiera que él estaba en la ciudad añadía más misterio al caso. Los detectives y los expertos forenses terminaron de inspeccionar el garaje y el coche. Encontraron manchas de sangre en los pedales del acelerador y del freno del coche de Lisa, lo que los llevó a remolcarlo para una inspección más exhaustiva. Mientras los técnicos empaquetaban el equipo, los detectives discutieron el caso. Nesbitt, mirando hacia la puerta lateral, le dijo a su compañero: «¿Qué opinas de la señora Evans?» «Tengo mis dudas, especialmente por la sangre en su coche», respondió su compañero. Parecía una esposa preocupada, pero es difícil saberlo ahora. No deberíamos sacar conclusiones apresuradas. Nesbitt decidió: «Veamos cómo reacciona cuando le digamos sobre la sangre y que vamos a remolcar su coche». Llamaron a la puerta y entraron en la cocina, sorprendiendo a Lisa, que estaba hablando por su teléfono móvil. Rápidamente colgó la llamada. «¿Ya están de vuelta?» «Pensé que habían terminado». Nesbitt dijo: «Encontramos manchas de sangre en los pedales de su coche. Vamos a remolcarlo para hacerle una inspección a fondo. Espero que no le importe». Lisa parecía atónita. «¿Sangre en mi coche? No vi ninguna sangre». Nesbitt respondió: «Necesitamos saber cómo llegó ahí.
Si está relacionada con el incidente en el parque, vamos a buscar respuestas. También necesitaremos los zapatos que usó hoy. No he estado en el parque en semanas. No entiendo cómo podría haber sangre en mi coche. Le entregó sus zapatos y luego se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro y sollozando. Ambos detectives se dieron cuenta de que necesitaban más información y se despidieron, dejando a Lisa desplomada en la silla de la cocina. ¿Qué opinas, Dave? ¿Será que ella? Mientras tanto, en la central, una voz ansiosa interrumpió la línea. Necesito el dinero ahora, no puedo esperar. Solo quiero saber si pueden garantizar el pago por la información. La voz del detective Nesbet irrumpió en la conversación. Señor, le aseguro que tomamos cada llamada en serio. Y si su información es valiosa, haremos un seguimiento. Por favor, díganos lo que sabe. El hombre vaciló nuevamente antes de hablar. Creo que vi algo relacionado con Mark Evans. Hace solo unas noches noté un coche estacionado cerca del parque George Washington que me pareció sospechoso. No debía estar ahí. Estaba oscuro y discreto, escondido entre las sombras. El detective Nesbet tomó nota. ¿Puede describir el coche, señor? Era un sedán oscuro, quizá negro o azul marino, y había 2 personas en los asientos delanteros. No pude verlos, claramente, pero parecía que estaban discutiendo acaloradamente. Gracias por su información. Si esto nos lleva a algo, nos aseguraremos de que reciba su compensación. La voz del hombre se suavizó. Solo quiero ayudar. Lo apreciamos y recuerde, esta conversación es confidencial. Tras la llamada, los detectives se reunieron, entusiasmados por comunicarle a Lisa Evans esta posible pista. Tenían una renovada sensación de propósito, sabiendo que cada pieza de información podría ser crucial en el caso. Un hombre en la entrada de un refugio murmuró: «Dinero, ahora necesito un jugo. Si necesita comida, puedo indicarle algunos albergues», respondió un voluntario. «No comida, jugo, del que cuesta $5 la botella». El voluntario sonrió, pero le dijo: «Si tu pista es buena, podrías comprarte muchos jugos». «Está bien, esperaré». Vi a alguien tirar un arma al río, bajo el puente de la calle Tercera. Fue el domingo por la mañana. Tenía un rifle y 2 palas. El voluntario preguntó: «¿Fue en el lado este del puente? ¿Las tiró al agua?» «Sí, las lanzó desde el muelle». «Puedo describirlo». Era un hombre grande, con cabello rubio, y su coche era azul oscuro. La matrícula comenzaba con SS, pero no recuerdo el resto. El voluntario anotó la información y dijo: «Tengo todo lo que necesitamos. Tu número es el 127. Llama en unos días y te diremos si ayudaste a la policía». El voluntario transmitió la información al oficial de enlace policial. Una hora después, un buzo encontró rápidamente los objetos. El arma fue enviada al laboratorio criminalístico, donde se confirmó que coincidía con una escena del crimen reciente en el parque George Washington. Un informe fue enviado a los detectives, y un técnico recuperó las 2 palas del almacén de pruebas. Mientras los detectives salían de una cafetería, un empleado del archivo les entregó los informes de balística y de Crime Stoppers. «Detectives, tenemos el arma utilizada en el tiroteo del parque George Washington. El informe adjunto podría llevarlos hasta el culpable», dijo el empleado, entregándoles los documentos. Klein y Nesbet revisaron los informes y luego buscaron registros de vehículos en la computadora. «Pete, vamos a dividirnos. Yo interrogaré a nuestra invitada en la sala de interrogatorios, y tú puedes pedir a un oficial uniformado que traiga a Blake Moore para interrogarlo». «Me parece un buen plan, Dave. Las piezas empiezan a encajar». Detective Klein recogió los informes y se dirigió a la sala de interrogatorios, donde Lisa Evans lo esperaba. Mientras tanto, su compañero organizaba el traslado de Blake Moore por parte de un oficial uniformado. Pronto, ambos estaban en camino. En la sala de entrevistas, Lisa permanecía sentada con calma, sin mostrar ni miedo ni tristeza. «Lamento». «La espera, señora Evans. Esta sala está monitoreada y grabada», le dijo el detective Klein. Ella respondió: «No me importa. No tengo nada que ocultar».
Klein respondió. Bien, vamos a empezar. ¿Tienes una relación amorosa con Blake Moore? ¿Sí o no? Lisa dejó caer los hombros y apartó la mirada. Sí, susurró. Klein le mostró unos papeles sacados del portátil de Mark. Tenemos pruebas de tu aventura. Tu esposo lo sabía. Le envió esto a su abogado, planeando solicitar el divorcio por infidelidad. Este mapa muestra tus visitas a la casa de Moore. Lisa parecía conmocionada. ¿Cómo lo supo Mark Klein? Levantó un pequeño dispositivo. Instaló este rastreador en tu coche, monitoreando tu ubicación en tiempo real. Ella se quedó mirando el dispositivo. Mark lo supo durante semanas y quería divorciarse. Comenzó a llorar. Klein continuó. Mark documentó tus encuentros con Moore. El último mapa es del sábado por la noche, cuando desapareció. Le envió un correo a su abogado diciendo que iba a enfrentarte y que temía ser arrestado. Lisa, dijo. ¿Pero Mark nunca apareció en casa de Blake? Yo pasé la noche allí. Klein respondió. Los resultados preliminares de ADN muestran que la sangre encontrada en el parque es suya. También hallamos el arma utilizada y está vinculada a tu amante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a seguir encubriéndolo? Lisa insistió. Blake no le hizo nada a Mark. Estuvimos juntos toda la noche. Klein añadió, también encontramos la sangre de tu esposo en tu coche y en tus zapatos. Mi compañero está trayendo a Blake Moore ahora. Quien nos diga qué ocurrió y dónde encontrar el cuerpo de Mark tendrá un acuerdo mejor. Lisa guardó silencio, visiblemente afectada, mientras Klein recogía los papeles y esperaba su respuesta. El detective le entregó los informes de las pruebas de sangre, pero apenas los miró. Mark no puede estar muerto. Lo amo. Lo necesito. Sollozó, claramente alterada. Blake les dirá lo mismo. Si Mark resultó herido en el parque, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Lloró en su pañuelo arrugado y empapado. El detective Klein le dio unos minutos para que recuperara la compostura. Cuando pareció más calmada, él dijo, no hay duda de que tu esposo está muerto. El forense concluyó que hay más del 95% de probabilidad basándose en la cantidad de sangre perdida y en la falta de atención médica en cualquier hospital del condado. Le entregó el informe y las fotos de la escena. Al ver las imágenes ensangrentadas, Lisa rompió a llorar nuevamente. Te dejaré sola unos minutos para que pienses. No te estás ayudando al negar tu responsabilidad. Klein salió de la sala. Dejó los informes en su escritorio y negó con la cabeza al cruzarse con su superior. Luego se dirigió a la sala de descanso por un café, mientras su comandante monitoreaba a Lisa desde la cámara de la sala de interrogatorios. El detective Nesbitt, todavía pensando en el caso, llegó a la casa de Blake Moore, acompañado por un coche patrulla. Casi se sorprendió cuando Blake Moore abrió la puerta de inmediato. «Sí, agentes, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó Moore al ver a la policía. El detective Nesbitt se presentó. «Soy el detective Nesbitt. Estamos aquí por la desaparición de Mark Evans. Necesitamos que venga a la comisaría para hacerle algunas preguntas. La señora Evans está allí ahora y tenemos preguntas que requieren su respuesta». Moore preguntó, «¿Estoy arrestado? Sé que Mark está desaparecido, pero no sé cómo puedo ayudar. Tenemos algunas preguntas que quizá pueda responder. Por favor, acompáñenos. No está arrestado». Demasiado aturdido para resistirse, Moore los acompañó en el coche sin distintivos. Se sentó en el asiento trasero, cumpliendo con el protocolo del departamento. El detective Nesbitt se giró hacia su compañero. «Vamos a la comisaría». En el camino, Nesbitt le preguntó a Moore, ¿qué también conoce a la señora Evans? «Es solo la esposa de Mark para mí». «¿Por qué lo pregunta?», respondió Moore. «Solo. ¿Curiosidad? ¿A qué se dedica, señor Moore?» «Tengo una empresa de jardinería». «¿Jardinería?». «Sí, hacemos muchos trabajos comerciales, incluso para el ayuntamiento», dijo Moore, relajándose un poco al llegar a la comisaría. Moore fue colocado en una sala de interrogatorios
contigua a la de Lisa. El detective Nesbitt reunió las carpetas de Klein y comenzó a interrogar a Moore. Al principio, Moore negó la relación amorosa, pero las pruebas de correos electrónicos y los informes de vigilancia lo hicieron confesar. Admitió que la aventura había durado casi 4 meses, pero insistió en que ninguno de los dos había herido a Mark y que no habían salido de la casa la noche en que Mark desapareció. Mientras Nesbitt lo presionaba, Moore sugirió una nueva teoría. Si Mark se enteró de lo nuestro, pudo haber estallado de furia o incluso haber contratado a alguien para que pareciera que estuvimos involucrados. Él y yo tenemos historia. Nesbitt replicó: tenemos el arma utilizada, un testigo. Lo describió a usted en su coche y nos dio la mayor parte de su número de matrícula. No intentes alegar que Mark organizó una intrincada autodestrucción para incriminarte. Blake Moore se agitó y dijo: no conoces a Mark. Hemos sido mejores amigos desde la primaria, pero aprendí a no meterme con sus novias o su esposa. En la secundaria salí con una de sus novias a sus espaldas. Cuando se enteró, me asustó, aunque yo soy más grande y más fuerte. Me advirtió que me liquidaría si lo hacía otra vez. El detective, ligeramente divertido, respondió: entonces, ¿le tenías miedo, pero aún así tuviste una aventura con su esposa? Blake, calmándose, dijo: no pude resistirme a ella. Fue algo que se acumuló con los años, y hace unos meses hice un movimiento. Hemos estado viéndonos desde entonces. No puedo creer que se enterara. Fuimos muy cuidadosos. El detective hojeó los informes. Las aventuras suelen llevar al homicidio. Creo que tú y Lisa planearon esto. Puedes confesar ahora o enfrentarte a la pena máxima. Tú decides. Blake insistió: no tuvimos nada que ver. Si Mark se enteró, pudo haber hecho algo drástico. Tal vez nos tendió una trampa. El detective Nesbitt dijo: tenemos suficiente para registrar tu casa, tu coche y tu oficina. Confiesa ahora para obtener clemencia. Usa la cabeza. Blake, indignado, exclamó: yo no lastimé a Mark. Tal vez Lisa hizo algo, pero yo no sé nada al respecto. El detective recogió sus papeles y salió de la habitación diciendo: cuando los criminales trabajan juntos, siempre intentan culparse mutuamente. No saldrás de aquí en un buen tiempo. Afuera, el detective Nesbitt encontró a su compañero con otro informe. Las palas encontradas en el río son de la empresa de jardinería de Moore. Estos tipos creen que no descubriremos nada. Más tarde, los detectives presentaron sus pruebas al fiscal del distrito. A pesar de no contar con un cuerpo, la evidencia era lo suficientemente sólida para presentar cargos. Media hora después, Lisa Evans y Blake Moore fueron acusados de homicidio por la muerte de Mark Evans. Ambos proclamaron su inocencia mientras se les leían sus derechos Miranda. Tras la audiencia inicial, Lisa y Blake fueron fichados. Tomaron sus huellas y les hicieron fotografías, ninguno necesitando que les dijeran que no sonrieran. Mientras los conducían de regreso a sus celdas, hablaron por primera vez desde que fueron acusados. ¿Qué vamos a hacer, Blake? No pueden creer que le hicimos algo a Mark, ¿o sí?, preguntó Lisa aún sollozando. Necesitamos nuestros propios abogados, o tal vez compartir uno para ahorrar dinero, ya que nos acusan de lo mismo. Pero esto está mal. Creo que Mark nos tendió una trampa, dijo Blake, frustrado. No puedes creer eso, ¿o sí? ¿Por qué Mark haría algo tan extremo?, preguntó Lisa, sorprendida. No creo que conocieras a Mark tan bien como pensabas. Me sorprende que no haya hecho algo drástico cuando se enteró de lo nuestro. Si hubiera pensado que se enteraría, no te habría tocado, respondió Blake, sacudiendo la cabeza. Blake le contó a Lisa sobre un incidente pasado cuando salió en secreto con una novia de Mark. De pie junto a los barrotes de la celda, separados por una pared de concreto, podían hablar fácilmente. No creo que Mark hiciera esto. Ni siquiera sé cómo se enteró. Siempre fuimos cuidadosos y solo nos veíamos cuando él estaba fuera de la ciudad, dijo Lisa pensativa. Me arrepiento de haberlo traicionado. Incluso si no está muerto, quiero divorciarme, añadió,
su voz apagándose con emoción. Blake escuchó sus sollozos y dijo, «Lisa, basta. Sabías los riesgos cuando viniste a mi casa. Eras consciente de las consecuencias». Lisa se calmó y dijo en voz baja, «Tienes razón, solo espero que me perdone». Tras una pausa, Lisa sugirió, «Podría llamar a Robert Graham, nuestro abogado. Tal vez pueda representarnos a ambos y dividir los costos». Estuvieron de acuerdo, y Lisa llamó la atención de un oficial para hacer una llamada. Sin embargo, Robert Graham declinó debido a su participación en los procedimientos de divorcio de Mark, recomendando a su colega Basil Smith. Lisa aceptó, y Smith ya estaba en camino. Blake se alegró al escuchar esto y le agradeció a Lisa. Esperaron en sus celdas hasta que llegó Basil Smith, un abogado experimentado. Las presentaciones fueron breves y Smith revisó los cargos. Entonces, ambos están acusados del homicidio de Mark Evans. ¿Qué les dijeron los oficiales?, preguntó Smith. «Señora Evans, empiece usted». Resumiendo los puntos principales, Lisa relató su historia, terminando entre lágrimas. «No tuve nada que ver con esto. Amo a Mark, no podría hacerle daño». Smith se volvió entonces hacia Blake. Su turno, brevemente, Blake resumió su experiencia y afirmó, «No tuvimos nada que ver con la desaparición de Mark. Creo que él organizó todo esto para incriminarnos». Percibiendo la urgencia de la situación, Smith dijo, «Debemos enfocarnos en sacarlos de aquí. La fianza probablemente será de $100,000 cada uno. ¿Eso será un problema?». Lisa, sorprendida, preguntó, «¿Necesito $100,000 para pagar la fianza?». «No, solo el 10%, o $10,000 en efectivo para el bono de la fianza», le explicó Smith, tranquilizándola. Ambos estuvieron de acuerdo en que podrían reunir el dinero y estaban ansiosos por ser liberados. Smith les informó, «La audiencia será mañana por la mañana. Ahí se fijará la fianza y podrán hacer los arreglos necesarios para salir. Prepárense para pasar la noche aquí». Ambos reaccionaron mal ante la noticia. El abogado les explicó que no podía hacer más hasta que se formalizaran los cargos. Una vez liberados, hablaría con el fiscal del distrito para acceder a las pruebas y entender mejor el caso. Fueron llevados de regreso a sus celdas, donde ninguno durmió bien, con una cena grasosa de comida rápida, una sola manta y ruidosos compañeros de celda. A la mañana siguiente, a las 10:00, se reunieron con su abogado antes de la audiencia. A pesar de su aspecto desaliñado, declararon su inocencia y la fianza fue fijada en $100,000. Blake, propietario de una casa y un negocio, rápidamente negoció un bono de $10,000 y fue liberado temprano en la tarde. Lisa no tuvo la misma suerte. Sin la titularidad exclusiva de su casa y al descubrir que su cuenta de ahorros estaba vacía, tuvo que llamar a sus padres para pedir ayuda. Tras mucha persuasión, aceptaron proporcionar los $10,000. Sin embargo, la demora significó que pasó otra noche en la cárcel, esta vez con 2 compañeras ebrias de celda. Al día siguiente, después de resolver los asuntos financieros, fue liberada, volvió a casa, se duchó e ignoró las llamadas entrantes. El mes siguiente pasó rápidamente. Lisa se enteró de que Mark había retirado el dinero de su cuenta compartida para proteger su parte antes del divorcio. Recibió los papeles del divorcio sin saber qué había hecho él con el dinero. Lisa y Blake se reunieron varias veces con Basil Smith. Smith obtuvo copias de las pruebas y planeaba reunirse con el fiscal del distrito para solicitar que se retiraran los cargos, argumentando la dificultad de lograr una condena sin un cuerpo ni testigos. Sugirió contratar a un investigador privado para explorar la posibilidad de que Mark hubiera fingido su propia desaparición. Blake estuvo de acuerdo, pero Lisa creía que Mark había sido víctima de un intento fallido de robo de auto. Durante las semanas siguientes, el investigador no encontró nada. Intentó localizar al informante que había reportado el rifle y las palas descartadas, pero nadie reconocía la voz de la llamada.
El informante nunca volvió a comunicarse, lo que aumentó el misterio. Mientras tanto, la tensión entre Lisa y Blake crecía. Después de ser liberado, Blake sugirió que continuaran su aventura, pero Lisa se negó, culpándolo por su situación. «No, quiero tener nada que ver contigo, excepto lo relacionado con nuestro caso judicial», dijo ella, llorando a menudo. La respuesta de Blake fue fría. «Como quieras, Lisa. No eres la única mujer en esta ciudad». Solo hablaban en presencia de su abogado y, fuera de eso, mantenían la distancia. Su aventura había quedado congelada. Un mes después de su liberación, Basil Smith organizó una reunión con el fiscal del distrito, Jeff Bagden. Lisa y Blake esperaban que los cargos fueran retirados. Tras ser bombardeados con preguntas sobre su relación, filtraban las llamadas con el identificador de llamadas y el contestador automático, deseando limpiar sus nombres y seguir adelante. Jeff Bagden, sorprendentemente joven y elegante, comenzó. «Acabo de recibir los informes finales del médico forense y de la policía. Basado en las pruebas, estoy ofreciendo una sentencia reducida de entre 8 y 12 años si aceptan declararse culpables de homicidio en segundo grado». Lisa y Blake estaban conmocionados y proclamaron su inocencia en voz alta. Su abogado, tratando de calmarlos, preguntó cómo justificaba Bagden la oferta. Bagden explicó: «Tenemos nuevas pruebas. El ADN de la sangre en la placa de su coche y en la junta del maletero coincide con el de Mark Evans. Además, el polietileno negro encontrado debajo del coche de Mark coincide con material de su negocio de jardinería». Lisa, furiosa, acusó a Blake. «¿Qué has hecho?». Blake explotó. «Sabes que no tuve nada que ver con esto. Tú estabas conmigo cuando ocurrió». Basil Smith intervino, calmándolos a ambos. «Perdón por mis clientes. Esperábamos que los cargos fueran retirados y su declaración los tomó más por sorpresa». Bagden, divertido, respondió: «Lo entiendo, pero tenemos suficientes pruebas para ir a juicio». El informe del médico forense confirma que la víctima perdió demasiada sangre para sobrevivir. La escena del crimen sugiere que el cuerpo fue arrastrado y cargado en un coche. La fiscalía está confiada. Bagden entregó los informes y se marchó. Lisa y Blake hablaron apresuradamente con Smith, quien les pidió que guardaran silencio. «Sé que están impactados. No se ataquen entre ustedes. Debemos pensar en una defensa. ¿Quieren rechazar el acuerdo?». Ambos rechazaron el trato, convencidos de que no serían condenados. Smith accedió a prepararse para el juicio. Después de que se marcharon, Smith revisó los informes, preguntándose si sus clientes decían la verdad. A pesar de sus dudas, estaba comprometido a defenderlos. Meses después, el juicio comenzó. El juez Robert Cox tomó asiento a las 10 a.m. de un lunes. Basil Smith se sentó entre Lisa y Blake para manejar la tensión entre ellos. Había considerado sugerir abogados separados, pero no podían permitírselo. El negocio de Blake estaba en problemas, y Lisa había dejado su trabajo debido al estrés del juicio y a las dificultades con los amigos de su esposo desaparecido. El fiscal del distrito, Jeff Bagden, comenzó su declaración inicial, dirigiéndose directamente a los miembros del jurado. «No tenemos el cuerpo de Mark Evans, pero pretendemos demostrar que está muerto y que los acusados son culpables de su homicidio». Reveló que los acusados habían tenido una aventura que Mark Evans descubrió, lo que lo llevó a solicitar el divorcio, aunque no estaba claro cómo o cuándo Mark se enteró. Rastros en su computadora mostraban que sabía cuándo y dónde se encontraban. Correos electrónicos documentaban sus esfuerzos de seguimiento, preparativos financieros para el divorcio y su intención de confrontarlos. «No podemos precisar cuándo se encontraron», continuó Bagden, «pero conocemos los resultados. Las pruebas sugieren que se encontraron en la residencia del señor Moore, donde el señor Evans fue incapacitado, colocado en el asiento del copiloto y llevado al parque George Washington. Allí fue disparado en el pecho superior, mientras probablemente estaba inconsciente. Fue arrastrado fuera del coche, arrojado al suelo
y disparado nuevamente, esta vez alcanzando su arteria carótida. Fotos gráficas mostrarán sus últimos momentos. En ese punto, Lisa Evans perdió la compostura, lo que requirió la intervención del juez Cox para restaurar el orden. Bagden continuó. Después del segundo disparo, el señor Evans fue envuelto en plástico, arrastrado del lugar y cargado en el maletero del señor Moore. Fue llevado a una ubicación desconocida y enterrado. El arma homicida y las palas fueron arrojadas al río, pero un ciudadano preocupado informó de esto, lo que llevó a la policía a recuperarlas. El análisis forense confirmó la presencia de los acusados en la escena del crimen. La escena, Sasse Spins y Portier, encontró sangre del señor Evans en el coche del señor Moore y en los zapatos de Lisa Evans. Bagden concluyó diciendo que la defensa alegaría que no estaban en la escena, confiando en las coartadas de cada uno. Estoy seguro de que verán la verdad y los declararán culpables. Basil Smith contraatacó, enfatizando la presunción de inocencia y pidiendo al jurado que se centrara en las pruebas. A pesar de sus esfuerzos, la declaración del fiscal tuvo un fuerte impacto. El primer testigo, un experto en informática, testificó sobre los correos electrónicos y mapas que Mark Evans usó para rastrear las reuniones de su esposa con el señor Moore. El dispositivo de rastreo descrito en la carta de Mark a su abogado registró con precisión las ubicaciones y los horarios. Esta evidencia avergonzó a Lisa Evans, mientras que Blake Moore parecía aburrido. El interrogatorio de Smith no logró mucho, ya que el dispositivo y los correos electrónicos eran indiscutibles. Los reporteros tomaron nota especialmente sobre el dispositivo de rastreo, anticipando el interés de sus lectores. Después de una prolongada pausa para el almuerzo, el juicio se reanudó con el testimonio del operador de emergencias y dos patrulleros que respondieron primero a la escena. Proporcionaron hechos básicos y sin dramatismo sobre el descubrimiento del coche de Mark Evans. La intensidad del juicio aumentó cuando detectives y médicos forenses describieron la escena del crimen, apoyados por grandes fotografías gráficas que mostraban agujeros de bala, sangre y marcas de arrastre. El médico forense detalló la pérdida de sangre, estimando entre 3 y 4 pintas, y describió los chorros de sangre que indicaban una arteria seccionada. Concluyó que Mark Evans estaba agonizando cuando Lisa Evans perdió el control y gritó: «¡No! Mark no puede estar muerto». Su estallido obligó al juez a suspender el juicio hasta la mañana siguiente. El segundo día comenzó con el experto médico continuando su testimonio, centrándose en las pruebas de las muestras de sangre. Después de 15 minutos, el fiscal Jeff Bagden terminó su interrogatorio y cedió el testigo al abogado defensor Basil Smith. Smith verificó que Lisa Evans, ahora sedada, estuviera tranquila. Su objetivo era refutar la impresión gráfica y casi ejecutoria del tiroteo. Smith preguntó: «Usted estimó que Mark Evans perdió entre 3 y 4 pintas de sangre, pero ¿no es posible que fueran 1 o 2 pintas dependiendo de la distribución de la sangre?» El médico forense respondió: «Es poco probable, pero no imposible». Smith continuó: «¿Podría haber reducido la gravedad de la lesión la aplicación de primeros auxilios?» El forense dijo: «Improbable, pero no imposible. Habría sido necesario recibir atención médica inmediata». Smith destacó la falta de evidencia de asistencia inmediata y despidió al testigo, habiendo obtenido pequeñas concesiones. A continuación, un científico forense especializado en armas y municiones testificó sobre 2 balas recuperadas. Una bala, encontrada en el asiento del coche, estaba deformada. La otra, hallada en una pila de leña, estaba en buenas condiciones y coincidía con el arma recuperada. Smith preguntó: ¿se verificaron las balas para detectar restos de hueso o tejido? El técnico confirmó que había rastros mínimos de sangre en las balas, explicando que el paso a través de capas de acolchado y tela probablemente las había limpiado.
Señaló que las balas tenían una cubierta de metal completo, típica del uso militar, con una envoltura de cobre-acero alrededor del núcleo. Explicó que esta cubierta es más resistente que la de una bala estándar de metal blando, generalmente hecha de cobre. Esto fue tanto bueno como malo para la defensa. Aunque no había pruebas de que las balas hubieran atravesado el cuerpo, las circunstancias y el tipo de munición explicaban la situación. La esperanza de rastrear el arma resultó inútil. Había sido vendida en una feria de armas hace 20 años sin registro del comprador. Basil Smith confirmó que no se encontraron huellas dactilares ni ADN de los acusados en el arma ni en los casquillos. Todo lo que no había sido lavado por el agua del río había sido limpiado antes de ser desechado. Otro técnico habló sobre las palas encontradas. No había huellas dactilares ni ADN, pero estaban marcadas con el logo de Moore's Landscaping. En el negocio de Moore se encontraron 14 palas idénticas. El contrainterrogatorio no reveló nueva información. Los testigos del Departamento de Ciencia Forense y la policía continuaron testificando durante toda la mañana y la tarde. El contrainterrogatorio más significativo de Basil Smith ocurrió con un técnico que encontró sangre en el coche de Blake Moore. El técnico admitió que la sangre podría haber sido plantada por un tercero, lo que le dio a Smith una pequeña victoria. La situación se complicó con el testimonio del técnico que investigó la casa de Lisa Evans. Se encontró sangre tanto en su coche como en su zapato derecho. Aunque el técnico admitió que no podía determinar si la sangre había sido transferida del zapato al pedal del acelerador o viceversa, el abogado esperaba que esta duda pudiera ayudar a Lisa mientras los testigos de la fiscalía concluían sus testimonios. La tercera mañana comenzó con la presentación de pruebas por parte de la defensa. Los periódicos locales especulaban que la defensa enfrentaría dificultades ante la contundencia de la evidencia presentada por la fiscalía. También sugerían que, sin un cuerpo, obtener una condena sería complicado, especialmente dado que la estrategia de la defensa consistía en sembrar dudas sobre si Mark Evans realmente estaba muerto. El primer testigo de la defensa fue el experto en análisis de sangre, el Dr. Wilbur. Testificó que el trabajo de recolección de pruebas relacionadas con la sangre podría haber sido mejor. Explicó que un análisis adecuado del suelo empapado en sangre habría proporcionado una estimación más precisa de la pérdida de sangre. Según él, una cantidad tan pequeña como 1,5 litros de sangre podría haber creado la escena, y una persona que perdiera esa cantidad aún podría estar viva. El fiscal no lo contrainterrogó. El siguiente en testificar fue Blake Moore, quien declaró ser inocente y sugirió que Mark había orquestado su propio homicidio. Afirmó que nunca había tenido un arma y que las palas encontradas podrían haber sido robadas de sus lugares de trabajo. Basil Smith mantuvo el testimonio breve y cedió a Moore para el contrainterrogatorio. Jeff Bagden le preguntó, ¿por qué cree que Mark Evans organizaría su propio homicidio? Blake relató cómo Mark lo había amenazado en la secundaria, después de que él saliera con la novia de Mark a sus espaldas. Bagden luego preguntó, «Entonces, ¿esta no es la primera vez que interfiere en las relaciones de Mark Evans? ¿No cree que, si quisiera destruir a alguien, habría elegido destruirlo a usted?» Blake Moore no pudo responder directamente a la pregunta y murmuró que su ventaja física sobre Mark habría impedido una confrontación. Entonces, ¿cree que podría intimidar a su amigo hasta el punto de hacerle quitarse la vida? ¿Por eso se sintió cómodo quitándole a su esposa?, preguntó el fiscal y continuó sin esperar respuesta. Sus acciones demuestran que usted es un narcisista que cree que puede tener a cualquier mujer y que puede ignorar la amistad. Basil Smith objetó, argumentando que el fiscal estaba testificando en lugar de hacer preguntas.
El juez estuvo de acuerdo e instruyó al jurado a desestimar la última declaración del fiscal. A pesar de esto, Blake estaba visiblemente alterado, pero dejó el estrado sin hacer más comentarios. Basil Smith se dio cuenta de que el testimonio de Blake había resultado contraproducente, pero esperaba que el testimonio de Lisa pudiera ayudar. Lisa, más serena, declaró enfáticamente que no había estado involucrada en ningún ataque contra su esposo y sugirió que podría haber sido víctima de un robo de auto. Basil optó por no hacer más preguntas. El fiscal preguntó a Lisa: ¿Dónde estuvo usted entre la medianoche del sábado y las 2 de la tarde del domingo? Lisa, avergonzada, respondió: Estuve con Blake Moore en su casa desde las 8:40 p.m. del sábado hasta aproximadamente la 1:30 p.m. del domingo. No respondió del todo a la pregunta. Díganos qué hizo desde la medianoche del sábado hasta el domingo. Lisa, nerviosa, dijo: Estaba en la habitación de Blake a la medianoche. Estábamos, bueno, ya sabe, teniendo relaciones. ¿Y cuánto tiempo duró eso?, insistió el fiscal. Probablemente hasta después de la 1:00 a.m., admitió Lisa avergonzada. ¿Y luego qué?, preguntó él. Dormimos hasta alrededor de las 5:45 a.m., respondió ella. ¿El señor Moore seguía en la cama cuando usted se despertó? Sí, estaba allí. Volvimos a estar ocupados y nos dormimos nuevamente alrededor de las 6:30. Luego nos levantamos a las 11:00 a.m., dijo Lisa rápidamente. Entonces, ¿lo despertó para hacerlo de nuevo a las 6:30? Aclaró el fiscal. Lisa, avergonzada, respondió: No, él ya estaba listo. El fiscal, observando la reacción del jurado, continuó: Cuéntenos exactamente cómo lo despertó. Lisa, resignada, dijo: Simplemente comencé a hacerlo con él. El fiscal se preparó para el golpe final. Dijo que ama a su esposo. ¿Es cierto? Después del enfático sí de Lisa, él continuó: Pasó la noche con su mejor amigo mientras él acababa con su vida. ¿Cómo podemos creer que no estuvo involucrada en su muerte? Lisa lloraba en silencio, incapaz de responder. El juez Cox puso fin a su sufrimiento al preguntar si había más preguntas. Cuando nadie respondió, el juez anunció un receso para el almuerzo. Después de recomponerse, Lisa se unió a su abogado Basil Smith para un almuerzo sombrío. El experimentado abogado les advirtió que el caso podría ir en cualquier dirección. En privado era pesimista, ya que ambos clientes habían fallado en el estrado. La sesión de la tarde terminó rápidamente cuando Smith anunció que no había más testigos de la defensa. Ambos abogados se prepararon para sus declaraciones finales. El fiscal enfatizó la abrumadora evidencia contra los acusados, mientras que la defensa subrayó la naturaleza circunstancial del caso, la ausencia de un cuerpo y la falta de un motivo. Claro, el caso fue entregado al jurado a las 4:00 p.m. y deliberaron durante 2 horas antes de retirarse por la noche. A la mañana siguiente, Lisa y Blake esperaban el veredicto del jurado en la oficina de Basil Smith. Compartiendo una sala de conferencias, dejaron a un lado sus diferencias con la esperanza de ser absueltos. A las 3:30 p.m. llegó la llamada. El jurado había alcanzado un veredicto. Los padres de Lisa, que habían viajado a la ciudad para el juicio, estaban presentes en el juzgado. El veredicto se anunció rápidamente: culpables de homicidio en 2º grado. Lisa rompió en llanto y Blake golpeó la mesa con frustración. Fueron esposados y llevados bajo custodia, pero Lisa tuvo un breve momento para hablar con sus padres, proclamando su inocencia. La semana entre la condena y la sentencia pasó lentamente. Los padres de Lisa la visitaron todos los días, mientras que Blake recibió una sola visita de un primo. Durante la sentencia, ambos recibieron penas de 15 años a cadena perpetua. Basil Smith prometió revisar los registros judiciales en busca de una posible apelación. 3 días después, fueron trasladados a prisiones estatales. La prisión de Lisa tenía una buena reputación, pero la de Blake tenía un historial de disturbios.
Con el juicio terminado, la cobertura mediática cesó y Lisa Evans y Blake Moore desaparecieron de la atención pública. Un par de meses después, Basil Smith y Jeff Bagden se encontraron para tomar una copa y reflexionar sobre el caso. Smith expresó su sorpresa por las condenas, creyendo que las historias consistentes de los acusados sugerían su inocencia. Bagden respondió: «El jurado no les creyó. Trato de no tomarme estos casos de manera personal, a menos que involucren crímenes particularmente atroces o niños». Este caso no fue el peor, pero tampoco generó mucha simpatía por los acusados. Un año después, una noticia informó sobre un gran disturbio en la prisión de Blake Moore. Blake había sido apuñalado durante el motín y trasladado al hospital con un pulmón colapsado. Estaba en estado grave, pero se esperaba que sobreviviera. 18 meses después de la condena de Lisa Evans y Blake Moore por el homicidio de Mark Evans, Basil Smith apenas pensaba en el caso. Había pasado el primer año revisando las transcripciones, pero no encontró motivos legales para apelar. Una tranquila mañana de miércoles en la oficina del Proyecto Inocencia en Nueva York, la recepcionista recibió un paquete de FedEx. Dentro había un DVD, una bolsa sellada de bioseguridad y una carta de varias páginas. Intrigada, llamó a Tony Kelly, un joven abogado, para que lo revisara. Tony, vestido informalmente, llevó el Pieces to Res paquete a su oficina. Llevaba un año trabajando en el Proyecto Inocencia, haciendo investigaciones legales. Disfrutaba ayudando a personas condenadas injustamente. Sentado en su escritorio, leyó la carta. La carta, dirigida al Proyecto Inocencia, comenzaba: «En relación con las condenas de Lisa Evans y Blake Moore, no sé por dónde empezar, así que comenzaré desde el principio. Mi nombre no es importante, pero la información que tengo podría cambiar la vida de los dos condenados y de otras 5 personas, incluyéndome a mí. Hace aproximadamente 15 meses, un hombre respondió a mi anuncio buscando a alguien con conocimientos avanzados en informática. Sabía tanto o incluso más sobre redes empresariales que yo. Lo contraté de inmediato. Este hombre, a quien llamaré Mark, era reservado, pero excepcionalmente talentoso. En 2 meses, gracias a su esfuerzo y largas horas de trabajo, mi negocio creció un 50%. Cuando Mark empezó a trabajar conmigo, acababa de llegar a la ciudad y aún no había alquilado un lugar. Mi negocio era nuevo, así que le alquilé una habitación en el sótano para obtener ingresos adicionales. Quería reinvertir las ganancias en el negocio para mantenerme a mí y a mi pequeño hijo. Aunque fue un riesgo, algo en Mark, huella dactilar en la manija de la puerta. Sintiéndose intranquilo, la limpió rápidamente y se fue, esperando que las manchas de sangre funcionaran. Cuando volvió a casa, esperó ansiosamente las noticias. No tardó en escuchar cómo la historia comenzaba a desarrollarse. La policía llegó a su casa para hacerle preguntas y le mostró fotos de la escena. Mark sintió una mezcla de triunfo y temor. Su plan estaba funcionando, pero sabía que estaba jugando un juego peligroso. Los días se convirtieron en semanas, y Mark mantuvo la fachada de un esposo inocente, dolido por la traición de su esposa, mientras secretamente observaba cómo avanzaba la investigación. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo, comenzó a sentir el peso de sus acciones. La culpa empezó a consumirlo. Se encontró cayendo en la desesperación y el aislamiento, atormentado por los fantasmas de lo que casi había hecho. La vida de Mark se había convertido en una serie de intentos de distraerse, pero no lograba deshacerse del morboso escalofrío que había acompañado sus planes. Finalmente, encontró la ayuda de una terapia que cambió su perspectiva. Fue durante Psicosis, ese tiempo cuando empezó a dejar atrás el oscuro mundo de la venganza y a buscar la redención. Ahora, mientras yace en la cama del hospital, compartiendo su historia conmigo, veo la transformación que ha atravesado. Las cicatrices de su pasado aún persisten, pero ha elegido abrazar un futuro más sano.
Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una oportunidad para sanar y perdonar. Y ahora, mientras finalizo esta carta, mantengo la esperanza de que la historia de Mark, su camino hacia la redención, no solo resuene con ustedes, sino que también inspire a otros que puedan estar librando sus propias batallas internas. Con la luz encendida en el dormitorio de Blake, Mark se fue rápidamente, fue a un teléfono público y, usando un modificador de voz, denunció que su coche estaba en el parque fingiendo ser una mujer. Después se deshizo de 2 palas y del revólver tirándolos al río. Agotado, se alojó en un motel durante 2 días, tomando suplementos y comiendo barras energéticas. Hizo otra llamada con el modificador de voz, esta vez haciéndose pasar por un anciano, lo que ayudó a la policía a encontrar el revólver. Mark me contó toda esta historia porque quiere dejar atrás su pasado como Mark Evans. Ahora usa otra identidad, que es como lo conocemos mi hijo y yo, y quiere mantenerla en secreto. Me pidió que enviara esta información para ayudar a revocar las condenas de Lisa Evans y Blake Moore. Mañana compraré una copia del New York Times y una Inkwell. Usaremos parte de la portada para colocar todas las huellas dactilares de Mark en una mancha de sangre que coincidirá con el ADN del parque, lo que probará que está vivo. Esto debería ser suficiente para liberarlos de prisión. Al final de la carta había una nota escrita a mano. Mark salió de la cirugía en buen estado. Quiere que vuele mañana a Seattle para enviar este paquete. Odio dejarlo, pero esto le dará tranquilidad. Estamos esperando mellizos en unos 3 meses. Tony Kelly pasó la última página para comprobar si había alguna nota adicional, pero estaba en blanco. Bajó los pies del escritorio y examinó los otros objetos en el paquete. El DVD tenía una etiqueta que decía «Fotos tomadas en el Parque George Washington», y el sobre de plástico negro estaba marcado como huellas dactilares y ADN. Revisó nuevamente las páginas impresas en busca de alguna nota extra y luego llamó a un abogado senior. Aquello superaba su capacidad para manejarlo solo. No tardaron en confirmar que el ADN pertenecía a Mark Evans y que las huellas dactilares coincidían con las del coche encontrado en el parque, demostrando que seguía vivo. Con pruebas irrefutables de que 2 personas habían sido condenadas por un homicidio que nunca ocurrió, el fiscal general del estado y el gobernador aceleraron su liberación. Una semana después, regresaron al tribunal acompañados por Basil Smith, los padres de Lisa, e incluso el fiscal Jeff Bagden, con algunos representantes estatales presentes. El fiscal general del estado se disculpó por la condena errónea. Culpó a Mark Evans por engañar al sistema judicial y anunció que estaban trabajando para encontrarlo y responsabilizarlo por los costos financieros incurridos. Cuando le preguntaron por dónde empezarían a buscar a Mark, solo pudo negar con la cabeza. Blake Moore parecía cambiado. Ya no mostraba arrogancia, sino una actitud más inclinada a la conciliación. Se disculpó con Lisa por los eventos que los llevaron a prisión. Lisa parecía indiferente, deseando únicamente marcharse con sus padres. Tanto Basil Smith como el fiscal se disculparon, reconociendo que habían sido engañados por Mark Evans y prometieron ser más diligentes en futuros casos. Aunque el Estado no asumió responsabilidad legal, Lisa y Blake recibieron una compensación de $50,000 cada uno. Blake, cuya empresa había quebrado y cuya casa fue vendida para pagar los honorarios legales, dejó la ciudad. Le comentó a Lisa que Mark los había perjudicado gravemente y que el cheque era apenas una fracción de lo que había perdido. Lisa, visiblemente desgastada por su experiencia, simplemente dijo que lo merecían y se marchó sin despedirse. 2 semanas después de que las noticias locales informaran sobre su liberación, un gran sobre llegó a la oficina de Basil Smith. Dentro había una nota dirigida al abogado y un sobre sellado para Lisa. Basil entregó la carta a Lisa en su apartamento.
Tras una breve conversación, la dejó con el sobre, que ella abrió con aprensión al reconocer la letra de Mark. Leyó la carta. Lisa, lamento el tiempo que pasaste en prisión. Tu traición con Blake casi me volvió loco. Mi nueva vida y mi felicidad me han mostrado que liberarles a ambos era necesario para mi propia libertad. Sé que las autoridades intentarán buscarme, pero tengo confianza en mi nueva vida con mi nueva familia. Buena suerte y adiós. Emma. La carta se deslizó de sus manos, destrozando cualquier esperanza que pudiera quedarle de una posible reconciliación con Mark.